En esta ocasión resolveré problemas relacionados con la hidrostática. La hidrostática es la parte de la física que estudia a los líquidos en reposo. Se dice que la presión de un fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie del fluido. Las dos fórmulas comunes: presión es igual a peso específico por altura, o en su defecto presión es igual a densidad por gravedad y por altura, donde normalmente la altura suele llamarse profundidad. Bien, en un fluido, imaginando que este es un recipiente, en un determinado punto siempre va a existir una presión y siempre va a actuar una fuerza hacia la pared del recipiente. En este caso, si se considera un punto inferior, entonces a mayor profundidad, mayor va a ser la presión y de igual manera mayor va a ser la fuerza que va a estar actuando en este punto inferior. Por cierto, las fuerzas siempre actúan en forma perpendicular a las paredes del recipiente que lo contiene. A continuación, vamos a resolver el siguiente problema. Se tiene un tubo de agua bajo una presión manométrica de 400 kilopascales. Se cubre un orificio de 4 milímetros de diámetro en el tubo con cinta adhesiva. Aquí quise expresar el tubo y aquí está su cinta adhesiva y aquí está su orificio. Y se nos pide que se encuentre la fuerza que resiste esta cinta. Me adelanté con la fórmula y como me está solicitando la fuerza, voy a quitar o a pasar el área que está dividiendo al lado contrario multiplicando. De manera que me quedará en este caso presión por área es exactamente lo mismo que la fuerza. La presión ahí está. Y ahora observemos que un tubo, su sección transversal en realidad es un círculo. De ahí que el área tenga que considerarse, puede ser con esta fórmula de pi por radio al cuadrado. Entonces voy a reemplazar el área precisamente por el producto de pi y de radio al cuadrado. Y empiezo a realizar la sustitución. Una presión de 400 kilos. Cuando yo hablo de kilo, es un prefijo que significa 1000, entonces hay que agregar 3 ceros. Y pascales es una unidad de presión que también se puede expresar en newtons sobre metros al cuadrado. Muy bien, y eso se va a afectar por el valor de pi y se va a afectar por el valor del radio. Si el diámetro vale 4 milímetros, por supuesto que el radio vale 2 milímetros. Entonces, esos 2 milímetros los debo convertir a metros para poder seguir trabajando. De manera que el 2 basta dividirlo en este caso entre 1000. La razón es de que en un metro tenemos precisamente 1000 milímetros. Hacemos la división y nos da un valor de 2 por 10 a la menos 3. Entonces aquí sería un valor de 2 por 10 a la menos 3. Y ya queda convertido en metros. Ahora bien, si observamos nuestra fórmula, ese radio debe de ir necesariamente al cuadrado. Efectuaremos estas operaciones y obtendremos nuestro resultado. Como en pantalla ya tengo el valor de 2 por 10 a la menos 3, simplemente lo elevo al cuadrado, multiplico por el valor de pi
y multiplico por el valor de 400,000. Damos un igual y encontramos un valor de 5.026 aproximadamente. Las unidades de medida que van a quedar, metros al cuadrado entre metros al cuadrado, simplemente se eliminan y por supuesto que las unidades que quedan son newtons, que en realidad son unidades apropiadas que miden una fuerza. Siguiente ejercicio. Nos habla de un submarino que se encuentra a 120 pies de profundidad. Entonces vean que ahora voy a trabajar en el sistema inglés. Y dice que se nivela y que en el interior del submarino se mantiene a la presión atmosférica. Se nos pide que se encuentre la presión y también la fuerza total aplicadas a su escotilla de 2 pies de ancho y 3 pies de largo. Además se nos da el peso específico del agua de mar. Bien, entonces empezaré pues realmente sustituyendo. Ya tengo aquí la fórmula lista para empezar a trabajar. Y dejaría el valor del peso específico, que simplemente voy a sustituirlo. Y en este caso se va a afectar por su altura, que son 120 pies. Muy bien. Efectuando nuestras operaciones, sería 64 por 120 y nos da un valor de 7,680. Las unidades, en este caso, son libras y pies entre pies al cubo nos quedan pies al cuadrado. Esta para mí ya sería la respuesta de la presión. El problema está en el libro de Tippen, si no es la respuesta que trae, porque trabaja pulgadas al cuadrado en el área. Entonces, si quieren llegar a esa respuesta, tan simple como trabajar con la siguiente equivalencia. Sabemos que un pie tiene 12 pulgadas. Y como puede observarse, vamos a trabajarlo en la segunda dimensión. Entonces, 1 al cuadrado es 1 y por 7,680 seguirá siendo la misma cantidad. Ahora, entre 12, simple y sencillamente, entre 12 ese valor y lo elevamos al cuadrado, por supuesto. Damos un igual y encontramos un valor de 53.33. El 3 es indefinido. Y pies al cuadrado entre pies al cuadrado se eliminan, quedándonos libras en este caso, y pulgadas al cuadrado nos quedan pulgadas cuadradas. Esta sí es la respuesta que trae el autor. Procedo a encontrar en este caso la fuerza que también me están solicitando. Voy a utilizar esta fórmula precisamente para encontrarla. Entonces, presión por área será el valor de la fuerza. Bien, la presión 7,680 con sus unidades de libras y pies al cuadrado. Tan simple como multiplicar por el área. Si escucharon en la redacción, la escotilla dice que tiene 2 pies de ancho y 3 pies de largo. Significa que tiene la forma de un rectángulo. Y un rectángulo tan simple como multiplicar el largo por el ancho. Entonces, voy a poner directamente el valor de 2 pies por
3 pies. Y esos dos valores representan el área de la escotilla. Efectuamos nuestro producto y encontraremos el valor de la fuerza que pretendemos. Tan simple como 2 por 3, 6, multiplicar por 6 y nos da el valor de 46,080. Muy bien, cuando afectamos pies por pies, nos dan pies al cuadrado. Y entre pies al cuadrado, simple y sencillamente se eliminan los pies, dándonos lugar a representar la fuerza en unidades de libras. Bien, procedo a un siguiente ejercicio. Y dice que si obtenga la profundidad a la que se encuentra sumergido un batiscafo, investigué y se trata de un mini submarino en el mar y se otorga la densidad del agua del mar, cuando la presión sobre él es de 50.47 megapascales. Bien, como en este caso se pide la profundidad, lo que vamos a despejar es la variable h. Entonces, si yo tengo densidad y gravedad multiplicando a lo que es la altura, estas dos variables pasarán dividiendo. De manera que tendría presión sobre densidad y sobre gravedad será exactamente el valor de la altura. Y empiezo a sustituir. Empezando con el valor de la presión. Una presión de 50.47. Cuando hablamos de megapascales hay que multiplicar por 1.000.000. Eso significa que el punto decimal se debe recorrer 6 veces. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al desplazarlo hasta este lugar, obvio que se agregan ceros. Muy bien, como son en este caso pascales, de una vez voy a representarlo en newtons sobre metros al cuadrado. La densidad del agua de mar está expresado por un valor de 1030 kilogramos por metro cúbico y se va a afectar por el valor de la gravedad. Y vamos a efectuar estas operaciones. Entonces pondré en pantalla el valor de 50.470.000 entre 1030 y entre 9.8. Damos un igual y encontramos un valor de 5.000. Llevaré a efecto el análisis dimensional, newton sobre metro cuadrado. Aquí lo tenemos en esta parte, newton sobre metros al cuadrado. Y un signo de división. Al afectar kilogramos metros por segundo al cuadrado, nos da newtons. Y en este caso queda sobre metros cúbicos. Tengo entendido que se afectan los extremos. Newton por metro cúbico, pues será newton por metro cúbico. Y newton por metro cuadrado, definitivamente, newton por metro cuadrado. ¿Qué ocurre? Pues se eliminan los newtons y metros cúbicos entre metros cuadrados, simple y sencillamente nos dará metros. Y ya tenemos la profundidad. Muy bien, vamos en este caso a trabajar otro ejercicio. Y se dice que hay una probeta que contiene 3 centímetros de aceite que flotan sobre 9 centímetros de agua en una probeta. Miren, observen ustedes. Aquí está la columna de 3 centímetros
que representa el aceite en color amarillo y el agua está en color azul, su columna de 9 centímetros. Y se nos pide calcular la presión en el fondo de la probeta. Muy bien, es decir, la presión que se ejerce acá abajo. Para ello, empezaré trabajando primero con unidades apropiadas, ya que yo tengo 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, voy en este caso a quitar primero los gramos. Sabemos que 1 kilogramo tiene precisamente 1000 gramos. Y también se sabe que 1 metro tiene en este caso 100 centímetros. Por supuesto que si estos centímetros están al cubo, esta equivalencia debe trabajarse precisamente al cubo. Y voy a trabajar estas operaciones. Pondría en pantalla 0.8 por 1, pues sabemos que en realidad 0.8 por 1 seguirá siendo 0.8 y ahora por 100 al cubo. Por 100 al cubo y debo dividirla en realidad entre 1000. Entre 1000. Y ahí tenemos un valor de 800. Vamos a ver cuáles son las nuevas unidades que tendremos. Gramos sobre gramos se eliminan. Centímetros al cubo entre centímetros al cubo. Entonces quedarán kilogramos sobre y metros elevados al cubo nos quedará como metros al cubo. Bueno, con esta densidad voy a trabajar con la fórmula que ya tengo escrita y trabajando precisamente con el aceite. Es decir, voy a empezar trabajando con la densidad de 800 kilogramos por metro cúbico. Afectado por la gravedad, un valor que todos sabemos, muy cercano a 9.8. Sus unidades, metros por segundo al cuadrado. Y la altura, hablamos de una profundidad de 3 centímetros, pues debemos de convertirla a metros. Entonces, ese valor de 3 lo vamos a dividir entre 100. La razón es de que 1 metro tiene 100 centímetros. Y encontramos un valor de 0.03. Por supuesto, ya son metros. Vamos a efectuar ese producto. Entonces 0.03 por 9.8 y por 800 en este caso. Damos un igual y encontramos 235.2. Las unidades de medida, kilogramos metros por segundo al cuadrado, son newtons. Y metros entre metros cúbicos son metros al cuadrado. Muy bien. Trabajando ahora con este valor que sigue, con la presión del agua, la columna azul, vamos a ver su presión. Si ustedes observan el punto 8, bastaría multiplicarlo por 1000 para que nos dé 800. De igual manera hacemos con este valor. 1 por 1000 serían 1000. Aunque en realidad creo que conviene más aprendernos el valor. Significa que hay 1000 kilogramos en 1 metro cúbico de volumen. Esta unidad es muy importante saberla. Afectado en este caso por la gravedad. Y si hacemos lo mismo que hace un momento, dividir 9 entre 100, pues nos dará un valor de 0.09 metros. Voy a efectuar
las operaciones. Empezaría multiplicando 1000 por el valor de 9.8 y por 0.09. Damos un igual y encuentro un valor de 882. Por supuesto que las unidades son las mismas. Ahora bien, en esta columna de aceite aquí hay una presión, pero esa presión se transmite de igual manera en forma íntegra a este punto de abajo, se acumula esta presión que se ejerce. Es decir, lo que en realidad necesito es efectuar una suma entre esas presiones. Encontramos un 7, 8 y 3, 11, 8 y 2, 10 y con la que llevamos 11. Y Newton sobre metros cuadrados sabemos que son pascales. Este problema también está extraído del libro de Tippens, entonces la respuesta viene aproximada. Viene un 1, un punto y un 1. Este 7, si lo aproximamos, hace que este 1 suba en una unidad. Y en realidad se está desplazando el punto 3 veces a la izquierda. Eso me obliga a utilizar el prefijo de kilo pascales. Y ya tenemos resuelto ese ejercicio. Procedo a resolver otro más. En este caso se dice que un tubo en forma de U, aquí puede observarse el tubo, aquí lo tenemos en forma de U, dice que se tiene una columna de agua de 8 centímetros. Está en color azul, por cierto. Y soporta otra columna de aceite de 10 centímetros. Está en color amarillo. Se nos pide que se determine la densidad del aceite. Bueno, para que pueda ocurrir esto, pues en este caso los líquidos están en equilibrio. Eso de alguna manera representa que la presión del agua hasta aquí va a ser exactamente la misma que la presión del aceite. Por eso tengo ya la fórmula establecida para el agua, donde su densidad le puse un 1 y a su altura también. Mientras que a la presión del aceite, a la densidad le puse un 2 y a la altura también un 2. Entonces, como estas presiones son iguales, entonces voy a igualar esta ecuación con esta otra, quedándome entonces que densidad 1 por gravedad por altura 1 será lo mismo que la densidad 2 y la gravedad y la altura 2. Y en esta ecuación, como la gravedad se encuentra multiplicando en ambos lados, podemos eliminarla directamente. Bien, como se me pide determinar la densidad del aceite, es decir, densidad 2, entonces voy a despejar esa variable. La altura 2 que se encuentra multiplicando la voy a pasar dividiendo. De manera que tendría densidad 1 por altura 1 y en este caso sobre la altura 2. Esto será igual a la presión 2 que viene siendo la presión del aceite. Bueno, densidad 1, en este caso hablamos la densidad del agua y les decía la importancia de aprendernos la equivalencia. Entonces en este caso sabemos que hay 1000 kilogramos en un metro cúbico. Y en este caso vamos a considerar la altura que tiene el agua. Tiene un valor de 8 centímetros. Vean cómo no cambié las unidades de medida y ahorita observarán por qué. Entre la altura 2 me refiero a la altura que tiene la columna de aceite. Hablamos de 10, en este caso 10 centímetros. Miren, centímetros con centímetros se eliminan. 0 con 0 se elimina y 100 por 8, pues muy sencillo, sabemos que son 800.
y las unidades son kilogramos por metro cúbico. Y ya tenemos la densidad del aceite en este caso. Bien, un último ejercicio. Dícese, si en el problema anterior el tubo tiene 1 centímetro cuadrado de sección transversal, es decir, aquí hay 1 centímetro cuadrado, aquí ya nada más dibujé una parte de él, se nos pide hallar el volumen de aceite que debe verterse en esa columna, es decir, el aceite que se va a verter, en este caso, en la columna del aceite, para que la columna de agua se eleve 1 centímetro por encima de su posición inicial, generando que esto suba 1 centímetro. Aquí tengo ya el centímetro que va a subir y que corresponde a la altura 1. Y por lo tanto vamos a empezar conociendo la altura 2. Bien, para ello nosotros vamos a utilizar realmente la ecuación de hace un momento, considerando densidad 1 por altura 1 es lo mismo que densidad 2 por altura 2 en este caso. Entonces vamos a poner aquí altura 2. Y como estoy buscando la altura 2, entonces ahora la densidad 2 que está multiplicando, simplemente la pasaré al lado contrario dividiendo. Muy bien. Vamos en este caso a sustituir. Empezaría considerando la densidad 1, que es la densidad del agua, nuevamente el valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y ahora yo pretendo que suba 1 centímetro. Entonces la altura que en realidad vamos a considerar es la de 1 centímetro. Por supuesto que la densidad 2 es la del aceite y pues ya la acabamos de conocer en el problema anterior, tan simple como sustituir. Kilogramos sobre metros cúbicos se puede eliminar directamente. Y de igual manera, 2 ceros en el denominador y 2 ceros en el numerador. 10 por 1 es 10 y basta dividir 10 entre 8, encontrándose un valor de 1.25. Entonces aquí tengo un valor de 1.25. Las unidades que quedan son únicamente centímetros. Entonces, esta altura va a medir 1.25 cuando esta altura suba 1 centímetro. Pero en realidad a mí me están pidiendo el volumen de aceite. Si ustedes observan la figura, se trata de un cilindro. Y un cilindro, en su fórmula se sabe que volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y pi por radio al cuadrado en realidad representa el área del círculo, que es la sección transversal que ya conocemos. En este caso, 1 centímetro cuadrado. Por lo tanto, vamos a poner la altura que acabamos de encontrar, es decir, de 1.25 centímetros. Efectuando operaciones, 1 por 1.25 será 1.25 y centímetros por centímetros cuadrados serán centímetros cúbicos. Entonces, 1.25 centímetros cúbicos representaría este volumen y este volumen en realidad sería de 1 centímetro cúbico. Bueno, espero que la explicación sirva de algo para su materia de física y hasta pronto.